tenido en cuenta y yo creo que posiblemente esta es la persona que ha recibido los milagros más grandes ella misma, o sea, ella sola, en el sentido de que esta mujer era una mujer estéril y el Señor le abre su vientre y le permite tener un hijo. Eso, digamos, le pasó a Sara, le pasó a otras mujeres en el Antiguo Testamento, ¿no? A Raquel, etcétera, a la madre de Sansón. Es un milagro grande. Ahora, este hijo, exacto, Ana y con Samuel, este hijo que el Señor milagrosamente le dio, muere. Y entonces ahora esta mujer también recibe el milagro de la resurrección de su hijo. Y más adelante, esta mujer también recibe la restitución de todas sus propiedades y de todos sus terrenos que había perdido en un tiempo, más el usufructo de los 7 años que estuvo fuera de ese lugar. Entonces yo nunca había pensado en esto, pero de verdad creo que es la persona, una de las personas que posiblemente ha recibido los milagros más grandes, pues, en la palabra de Dios, una sola persona, ¿no? Entonces vamos a leer la historia que está en Segunda de Reyes, el capítulo 8 y el versículo del 1 al 6. Posiblemente se llamaba Milagros, esta mujer, ¿cierto? De ahí salieron las milis. Bueno, dice la palabra, habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir diciendo, levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque el Señor ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos 7 años. Y cuando habían pasado los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos, después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Y había el rey hablado con Giesi, que era el criado de Eliseo anteriormente, diciéndole, te ruego, el rey le estaba diciendo a Giesi, te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Giesi, rey, señor mío, esta es la mujer. Cuando ya venía ella en camino, esta es la mujer y este es su hijo al cual Eliseo hizo vivir. Y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial al cual dijo, hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras desde el día que dejó el país hasta ahora. Amén. Casi siempre que se predica de la restitución, digamos que se toma este pasaje aquí en Segunda de Reyes, el capítulo 8, y se habla de la restitución solamente de la devolución de esas tierras y del usufructo de las tierras por esos años que ella no las estuvo poseyendo y no pudo recoger esas cosechas. Pero nuevamente, a medida que uno lee la historia, realmente hay restitución de parte de Dios de muchas otras maneras. En primer lugar, el Señor restituye le restituye a la tsunamita como mujer, como esposa y como madre. Ustedes saben, en ese entonces
La peor afrenta, la peor vergüenza, la peor pena con que una mujer podía vivir era ser estéril. El ser estéril prácticamente era una señal de maldición. Y hay muchos textos en el Antiguo Testamento donde claramente se nos habla acerca de esto. Por ejemplo, la misma Raquel, la esposa de Jacob, cuando ella no podía tener hijos, va un día delante de Jacob y le dice, Jacob, dame hijos o me muero. Y Jacob obviamente se enoja y le dice, pero ¿acaso yo estoy en el lugar de Dios para poder abrir tu vientre? Porque esa era la angustia que tenía Raquel como cualquier otra mujer que no pudiera tener hijos, como hablábamos hace un momento también de Ana. ¿Se acuerdan la mamá de Samuel? Que ella también dice que fue al templo y era con amargura de alma que lloraba a Dios, que sosollaba de tal forma que el sacerdote Elí pensaba que estaba borracha, de lo que no le salía ninguna palabra de la congoja tan profunda que tenía en su corazón. El caso de esta tsunamita no era diferente. Era una mujer que no había podido tener hijos, que vivía con esa vergüenza y más nuevamente dentro de la cultura de ese tiempo y dentro del pueblo de Israel, que era como la señal de maldición porque Dios le había dicho a Abraham, Abraham, yo te voy a multiplicar, tu descendencia va a ser numerosa como las estrellas de los cielos, como la arena del mar. Entonces, cada mujer dentro del pueblo de Israel que no participaba de la bendición de Abraham era como si estuviera bajo maldición. Siempre da como la sospecha de por qué la vecina no puede tener hijos. ¿Quién sabe qué fue lo que pasó? ¿Quién sabe en qué estuvo metida? ¿Quién sabe por qué Dios le cerró el vientre? Esto era con lo que vivía una mujer en aquel entonces que no podía tener hijos. Entonces nos damos cuenta que el Señor en primer lugar restituye a esta mujer en su dignidad como mujer, como madre, como esposa. Y la Biblia da la promesa, ¿cierto?, de que no vamos a ser avergonzados. La Biblia dice, no temas porque no serás avergonzada, no seas confundida porque no serás afrentada, pues te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria, porque tu marido es tu hacedor, el Señor de los ejércitos es su nombre, tu redentor, el Dios tuyo. Entonces Dios viene a esta mujer para restituirla en su dignidad como esposa, como madre, como mujer. Ahora, la historia la leemos acá en Segunda de Reyes, el capítulo 4, que dice la Biblia que Eliseo le dijo a Giesi, su criado, llama a esta mujer sunamita. Cuando la llamó, ella se presentó delante de él y Eliseo dijo a Giesi, dile, he aquí, tú te has preocupado de nosotros con todo este cuidado, con todo este esmero. ¿Qué se puede hacer por ti? ¿Necesitas que hable por el rey, por ti o con el jefe del ejército? Pero la mujer respondió, no, yo habito en medio de mi pueblo. Entonces Eliseo le preguntó, ¿qué pues haremos por ella? Y su criado Giesi es el que dice, a la verdad ella no tiene hijos y su marido es viejo. Entonces el profeta Eliseo mandó llamarla. Él la llamó y ella se detuvo a la puerta. Entonces Eliseo le dijo, el año que viene por este tiempo, tú abrazarás un hijo. Ella le dijo, no, señor mío, hombre de Dios, no engañes a tu sierva. Pero la mujer concibió y dio a luz un hijo
al año siguiente por el tiempo que Eliseo le había dicho. Amén. Ahora, ¿qué fue lo que generó todo este asunto? ¿Cómo comienza toda esta historia? Porque muy a propósito leí la parte donde Eliseo la manda a llamar cuando profetiza sobre ella y le dice, por este tiempo el próximo año abrazarás a un hijo. Pero nuevamente, ¿qué fue lo que propició toda esta situación? Y aquí es donde vamos a ver cómo esta mujer tsunamita, y todo fue una cadena de eventos. Primero fue que el Señor le concede un hijo, el Señor le resucita a ese niño que murió, luego viene y le restaura todas sus tierras. Y todo comenzó, ¿cuál fue el punto donde esta mujer tsunamita empezó a relacionarse con Eliseo? Y eso es lo que quiero que leamos. Aquí es donde comienza la historia. En Segunda de Reyes, el capítulo 4, desde el versículo 8, dice la Biblia lo siguiente. Aconteció que cierto día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante, quien lo invitó insistentemente a comer. Y sucedía que cada vez que Eliseo pasaba, entraba allí a comer. Entonces, fíjense, ella tuvo el sentido de reconocer que Eliseo era un hombre de Dios y ella quería servir al Señor. Ese fue el comienzo de toda esta historia. Eliseo en ningún momento va y le pide a ella nada. Eliseo está quieto. Ella es la que reconoce que él es un hombre de Dios y empieza, dice que insistentemente lo llamaba para que por favor pasara a comer en su casa. Después, y Eliseo entonces, cuando pasaba por Sunem, Eliseo entonces iba a comer a su casa. Entonces ella le dijo a su marido, he aquí, yo sé que este hombre que siempre pasa por nuestra casa es un santo hombre de Dios. Hagamos un pequeño cuarto en la azotea y pongamos allí una cama, una mesa, una silla y una lámpara para él, a fin de que cuando venga a nosotros pueda quedarse allí. Aconteció que cierto día él llegó por allí, subió al cuarto y se acostó allí. Y ahí es donde enganchamos la historia, cuando estaban ahí justamente ese día en el cuarto que la mujer tsunamita les había hecho, él y su siervo. Entonces es cuando Eliseo dice, oye, ¿qué podemos hacer por esta mujer? Mire, ella se ha ocupado con esmero de atendernos. ¿Qué podemos hacer por ella? Y ahí es donde entonces Giesi le dice, no tiene un hijo. Y ahí es donde viene la profecía. Pero si se dan cuenta la importancia, digamos, de nosotros sembrar en el reino de Dios, de invertir en el reino de Dios, en la obra de Dios. Eso va a desatar una cadena de eventos y de bendiciones sobre nuestras vidas y no vamos a perder nuestra recompensa. ¿Ustedes se acuerdan? Jesús dice, el que lo recibe a ustedes, a mí me recibe. ¿A quién estaba recibiendo esa mujer tsunamita en ese día? Estaba recibiendo al Señor. Y obviamente que fue el Señor porque, ¿qué podía un hombre decir el próximo año vas a tener un hijo? No. Obviamente que fue Dios el que le habló a través de eso. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, porque es profeta, recibirá recompensa de profeta. Y el que recibe a un justo porque es justo, recibirá recompensa de justo. Cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua solamente, porque es mi discípulo, de cierto les digo, que jamás perderá su recompensa. Amén. Jamás perderá su recompensa. Y en medio, digamos, de esto que estamos señalando esta mañana,
Como yo les digo, en las verdaderas iglesias nunca se recogen diezmos ni ofrendas. En las iglesias de Dios se reciben los diezmos y las ofrendas. Son dos cosas totalmente diferentes. Porque la Biblia dice, Dios ama al dador alegre. Es más, el apóstol Pablo instruye explícitamente, dice, ninguno dé por necesidad. Nadie dé por necesidad. Nadie dé por obligación. Porque la única ofrenda que Dios va a recibir con agrado es la ofrenda del dador alegre. Amén. Y eso es lo que tenemos que hacer cuando, como la mujer tsunamita, somos movidos por el Señor a hacerlo, pero fíjense la cantidad de bendiciones que empiezan a desatarse sobre nuestras vidas porque fue Cristo el que lo prometió. Usted no le pueden dar un vaso de agua a uno de mis discípulos sin que ustedes sean recompensados. Amén. Todo lo que nosotros sembramos en el reino de los cielos lo vamos a cosechar multiplicado, porque esa es el amor de Dios para con nosotros. Amén. Bueno, entonces el Señor restituye a esta mujer tsunamita de esta manera siendo la madre. En segundo lugar, el Señor restituye a la tsunamita su hijo muerto, ¿cierto? El Señor resucita a este hijo que le había dado en el momento que él murió. Le damos la historia ahí mismo en Segunda de Reyes 4:18, cuando el niño muere. Cuando el niño creció, sucedió cierto día que fue a donde estaban su padre y los segadores, y dijo a su padre, mi cabeza, mi cabeza. Y el padre dijo a su criado, llévalo a su madre. Lo tomó y lo llevó a su madre. El niño estaba recostado sobre las rodillas de ella hasta el mediodía. Luego murió. Entonces ella subió. Mire lo que el sentido que tenía. Perdón. Segunda de Reyes, el capítulo 4, del 18 al 23. Entonces, miren, cuando el niño muere, miren lo que hace la mujer tsunamita. Entonces ella subió, lo acostó sobre la cama del hombre de Dios. Cerró la puerta y salió. Después llamó a su marido y le dijo, te ruego que me mandes uno de los criados y una de las asnas para que yo corra hacia el hombre de Dios y regrese. El profeta Eliseo en ese tiempo vivía más que todo en el monte Carmel. Cuando venía a la región de Sunem, pues se quedaba ahí en casa de la tsunamita, pero en otros tiempos estaba en el monte Carmel. Y regrese. Y el esposo le preguntó, pero ¿por qué vas a verlo hoy? Hoy no es luna nueva, hoy no es ninguna festividad. Y ella respondió, paz. ¿Sí? Déjame ir. Y la mujer entonces se va a buscar al profeta. Y seguimos leyendo la historia en el versículo 24. Después hizo aparejar el asna y dijo a su criado, toma la rienda y anda, no te detengas por mí en el viaje a menos que yo te lo diga. Ella se marchó y se fue a donde estaba el hombre de Dios en el monte Carmel o Carmelo. Y sucedió que cuando el hombre de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giesi, he aquí la tsunamita. Ahora por favor corre a su encuentro y pregúntale, ¿te va bien? ¿Le va bien a tu marido? ¿Le va bien a tu hijo? Y ella respondió bien. Cuando ella llegó al monte, no le quiso mandar razones con el criado, sino quería hablar directamente con Eliseo. Cuando ella llegó al monte, al hombre de Dios, dice la Biblia, se asió a sus pies. Giasi se acercó para apartarla, pero Eliseo le dijo, déjala,
porque su alma está en amargura. El Señor me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Entonces la tsunamita le dijo a Eliseo, ¿acaso pedí yo un hijo a mi Señor? ¿No te dije que no me llenaras de falsas esperanzas? Entonces él dijo a Giesi, ciñe tus lomos, toma mi bastón en tu mano y anda. Si encuentras a alguien, no lo saludes. Si alguien te saluda, no le respondas y pon mi bastón sobre la cara del niño. La madre del niño dijo, vive mi Señor y vive tu alma, que no me apartaré de ti. Entonces Eliseo se levantó y la siguió. Y nos damos cuenta, ¿cierto?, que esta mujer tsunamita, en el momento que su hijo muere, inmediatamente su instinto es buscar al Señor. Eso es lo que todos necesitamos hacer. A veces nosotros estamos en un momento de dificultad y en vez de ir a buscar al Señor, tratamos de entretenernos. Tratamos de empezar a buscar consuelo en lugares equivocados. Cuando estamos viviendo ese tipo de situaciones, nuestro primer instinto debe ser buscar el rostro del Señor. Amén, como hizo esta mujer. Buscar la bendición de Dios, tener ese sentido de buscar como hizo la mujer, también la mujer que fue sanada de la hemorragia que tenía, ¿no? Si tan solo tocara el borde de su manto, yo sé que voy a ser sana. Amén. Ese buscar al Señor, digamos, con esa intensidad que ese día esta mujer también, las multitudes estaban alrededor de Cristo y los ahogaban al Señor y a los discípulos. Y esta mujer, que era una mujer con hemorragia, que no podía ni siquiera, digamos, en teoría, estar en medio del pueblo, ella se lanza contra viento y marea, ¿cierto? En contra de toda esa multitud y mira a ver como si tan solo llegara a tocar el borde de su manto, yo sé que yo soy sana. Y fíjense, la tsunamita también tiene ese primer instinto. El niño murió. ¿Qué es lo que ella hace? Va y lo lleva a la cama donde dormía el profeta Eliseo, ¿cierto? Esta mujer tiene un sentido espiritual grande, porque fíjense que después la Biblia nos dice que cuando el profeta Eliseo murió y lo sepultaron, un día había una banda de merodeadores y bueno, alguien murió y la persona que murió, ¡pum!, lo empujaron encima de la tumba del profeta Eliseo y esa persona resucitó de la unción, ¿cierto?, que había todavía de la unción que reposaba aún sobre los huesos del profeta Eliseo. Pero fíjense, esta mujer, ese sentido espiritual que ella tiene, que inmediatamente, ¿qué va a hacer? Mientras voy a buscar al profeta, mientras tanto voy a dejar a mi niño, ¿cierto?, sobre la cama donde duerme el profeta. Y la Biblia también nos dice del apóstol Pablo aún, cuando que sus pañuelos, ¿cierto? Y las fajas, pues con que se sudaban el sudor, muchas veces las llevaban a otros pueblos, a otros lugares y las personas eran sanadas, ¿ya? Entonces, ese sentido de que busquemos la unción, busquemos el rostro de Dios. Y acá esta mujer, cuando llega a los pies de Eliseo, fíjense que dice que se asió a sus pies y aunque Eliseo le dio la orden a Giesi de toma mi bastón, toma mi báculo y ve y se lo pones en la cara del niño. La mujer dijo, ¿cierto? La mujer se asió a Eliseo y dice que no lo dejaba ir. ¿Se acuerdan en el Antiguo Testamento otro personaje que nos dice la Biblia que no dejaba ir al Señor? ¿Se acuerdan de Jacob? Cuando Jacob también estaba peleando con el ángel del Señor, que estaba peleando con el Señor, Jacob tampoco lo deja ir. Y así es como tenemos que venir delante de Dios, ¿cierto? Señor, no te dejo ir, ¿cierto? Hasta que tú me bendigas,
hasta que se haga tu voluntad sobre mi vida, hasta que se cumpla tu propósito sobre mi vida. Amén. Y eso fue lo que hizo, es lo que hizo a esta mujer tsunamita. Ahora, Giesi va y Giesi pone el báculo sobre el rostro del niño y el niño no se levanta. Y entonces acá es cuando viene el profeta Eliseo, leamos desde el versículo 32 al 37, que es cuando Dios levanta de la muerte al hijo de la mujer tsunamita. Cuando Eliseo llegó a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entonces entró, cerró la puerta detrás de ellos dos y oró al Señor. Después subió y se echó sobre el niño, su boca sobre su boca, sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre sus manos. Así se tendió sobre él y el cuerpo del niño entró en calor. Luego se volvió y se paseaba por la casa de un lado para otro. Después subió y se tendió sobre el niño y el niño estornudó 7 veces. Luego el niño abrió sus ojos. Entonces Eliseo llamó a Giesi y le dijo, llama a esta tsunamita. Giesi la llamó y cuando ella entró, Eliseo le dijo, toma a tu hijo. Cuando ella entró, se echó a los pies de él y se postró en tierra, después tomó a su hijo y salió. Pero si se dan cuenta esta mujer tsunamita, por eso creo que recibió tantos milagros. Digamos, cuando nosotros estamos afligidos, creo que posiblemente nosotros hubiéramos hecho lo mismo que ella hizo, ¿no? Cuando se asió a los pies de Eliseo y no lo quiere dejar ir porque su hijo ha muerto y está buscando la respuesta de parte de Dios. Pero fíjense que después de que el niño vive, ella vuelve a hacer lo mismo. Ella vuelve a ese estado de postración, posiblemente ahora sí en gratitud. Y así es como debe estar siempre nuestro corazón delante de Dios, amén, en ese estado de postración. Que entre otras cosas es interesante porque esta mujer todavía no sabía que todavía le quedaba otra vuelta. Imagínense, después de haber perdido el hijo y que lo hubiera resucitado, dice, no, pues listo, ahora sí ya pasé mis pruebas, ya pasé mis aflicciones. Y no sabía que a la vuelta de la esquina le tocaba 7 años fuera de su casa. Pero qué bueno que después de que Eliseo resucita a su hijo, ella muestra gratitud en su corazón. Muestra que su corazón está en el lugar correcto, que su corazón sigue postrado delante de Dios, no como que, ya resucitaste a mi hijo, listo, hasta luego. No, ella sigue con su corazón postrado delante de Dios. Y estoy mencionando esto porque es muy importante esto en respecto a esa tercera restitución que ella experimenta, que es cuando el Señor le restituye las tierras y sus usufructos, que ya leímos el texto en un comienzo. Y estaba mencionando este espíritu sumiso de la tsunamita en este sentido, que la Biblia dice, habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir diciendo, levántate, vete y toda tu casa a vivir donde puedas. Fíjense que esta mujer tsunamita en ningún momento se queja, en ningún momento cuestiona al profeta. Ella simplemente recibe la palabra de Dios y la obedece. ¿Por qué estoy diciendo esto? Ahí en el mismo capítulo 4 de Segunda de Reyes, antes de que empiece, ella se encuentre con Eliseo, ocurre el milagro cuando Eliseo, ¿se acuerdan que multiplica el aceite para una viuda que le venían a tomar a sus 2 hijos y se los iban a llevar como esclavos? Y la tsunamita le hubiera podido decir, cierto, pero hombre de Dios, si va a venir hambre, ¿por qué no me multiplicas a mí también el aceite? ¿Yo qué me voy a tener que hacer por allá lejos de mi casa? Y si tú, Eliseo, tienes la doble porción de la unción que tenía el profeta Elías, pues Elías le multiplicó la harina y le multiplicó el aceite a la viuda de Sarepta
a la viuda de Sarepta no le tocó dejar su casa y por qué me toca irme a mí? Nada de eso hace esta mujer. Esta mujer simplemente recibe la palabra de Dios y la obedece. Amén. Y muestra, como estaba diciendo, esa continua postración de su corazón delante del Señor. Y por eso es que cuando viene el tiempo de restitución, ella recibe todas sus tierras otra vez con todo el usufructo de esa tierra, ¿no? El Señor, vaya a saber uno, ¿no? Aun cuando estuvo allá fuera de su casa, la bendición de Dios también fue con ella, porque Dios fue el que le dijo que se fuera, ¿sí o no? El profeta fue el que le dijo, vete. Entonces, obviamente que ella, al haber ido en su vida, tenía la bendición de Dios. Y posiblemente, me atrevo yo a decirlo, puesto que tenía la bendición de Dios, que donde ella estuvo, allá el Señor también la bendijo. Que donde ella estuvo, allá también el Señor la prosperó porque ella fue en obediencia. Entonces, fíjense que allá ella estuvo prosperando y cuando vuelve, le devuelven su tierra y el usufructo de sus tierras. Si ella se hubiera quedado, hubiera tenido menos al final de los 7 años. ¿Entienden lo que les estoy diciendo? Porque allá donde ella se fue, allá también el Señor la bendijo y allá también ella pudo recoger y ser bendecida. Y cuando volvió, volvió con más para recibir todo lo que tenía como si nunca se hubiera ido. Solamente Dios sabe por qué. Obedezcamos su palabra. Amén. Entonces, viene esta restitución. Y digamos, cuando estamos hablando de restitución, una cosa que también es importante, digamos, en la palabra de Dios, siempre que, cuando nos hablan de restitución, siempre, digamos, también se menciona estas oruga, langosta, saltón y revoltón que se comieron una cosecha en nuestras vidas. Y el Señor cuando nos dice, yo los voy a restituir. ¿Sí? Cuando Dios dice, si ustedes son dispersados entre las naciones, yo los voy a atraer y les voy a restituir y los voy a multiplicar. Pero para que eso ocurra, es muy, como hace 8 días también hablábamos con David, ¿no? Que cuando David le quitaron todas sus cosas y el Señor también se las restituyó, una cosa es que nosotros tenemos que tratar con el pecado que abrió la puerta para que viniera esa situación difícil sobre nuestras vidas. Y una vez tratamos con ese pecado, podemos tratar con las consecuencias que el pecado trajo. Amén. Es muy importante eso. No es que nosotros vengamos, Señor, restitúyeme, pero no he tratado con el pecado que abrió la puerta en primer lugar para que esa situación se diera en mi vida. Una vez yo trato con el pecado, entonces Dios va a tratar con las consecuencias de nuestro pecado. Y cuando estaba pensando en esto, nosotros sabemos que en la Biblia hay una ley de la siembra y la cosecha. Todo lo que yo siembro lo tengo que cosechar. Amén. Y cuando veía estos principios de restitución, yo decía, cuando yo siembro mal, si yo siembro espinos, ¿qué voy a recoger? Espinos. Dios no va a cambiar eso, porque Él claramente cualquier cosa que el hombre siembra, dice la palabra, eso mismo se dará. Y a veces cuando tristemente tenemos que recoger la cosecha de espinos, ¿no? Lidiar con eso, Dios nos viene, nos restaura, nos sana. Pero lo maravilloso es esto, que, que Dios es tan bueno que nosotros, por así decirlo, sembramos una semilla de espinas y Dios en su misericordia infinita solamente deja que cosechemos uno por uno, ¿ya? Una semilla de espinas y tuvimos que cosechar, pero fue uno a uno. Pero cuando Dios nos restituye y Dios nos quiere bendecir, hace como hizo, por ejemplo, con Isaac, sí, con Isaac, que Isaac sembró una semilla y ¿cuántas recogió?
100 veces. Amén. 100 veces. La Biblia dice que el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso y cosechó aquel año 100 por 1. Entonces, ven la misericordia de Dios, que Dios no puede cambiar su palabra y todo lo que nosotros sembramos lo tenemos que cosechar. Amén. Pero Dios en su infinita misericordia, cuando nos quiere restituir y nos quiere bendecir, entonces hace que una semilla sea multiplicada 100 veces. En cambio, cuando hicimos la cosa mal, fue 1 a 1. Cuando estamos haciendo bien, al 100 por 1. Porque el Señor es bueno y Él siempre va a hacer mucho más allá de lo que nosotros pedimos o entendemos conforme a su misericordia. Amén. Bueno, pongámonos en pie y oremos. Levantemos nuestras manos. Padre, te queremos dar gracias, Señor, en esta tarde por tu palabra. Gracias, Señor, por tu misericordia, oh Dios. Gracias porque tú eres un Dios que restituye, tú eres un Dios que redime, tú eres un Dios que restaura. Gracias te damos por ello. Gracias por las lecciones que hemos aprendido de esta mujer tsunamita. Gracias por esos milagros portentosos que hiciste por ella, que también tú puedes hacer por cada uno de nosotros, bendito Padre. Y hoy, Señor, venimos delante de ti pidiendo que vengan tiempos de restitución para nuestras vidas. Tú sabes, Señor, en dónde hemos flaqueado, dónde hemos fallado, en dónde estamos en problemas, en dónde estamos medio en escasez, en dónde están las dificultades que estamos afrontando hoy día. Y te suplicamos, Señor, que podamos arrepentirnos de todo nuestro corazón, volvernos a ti, Señor, buscar tu rostro, asirnos a ti, Señor, y como hizo Jacob, no dejarte ir hasta que tú nos bendigas, Señor. Y vengan tiempos de restitución, Señor, vengan tiempos de abundante cosecha, de bendición, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, guárdanos de sembrar mala semilla y ayúdanos a sembrar buena semilla. Y creemos, Señor, que en estos tiempos de restitución, estas buenas semillas de obediencia que sembremos, tú las vas a multiplicar al 100 por 1 como parte de esta gran restitución que tú traes sobre nosotros. Y Padre, gracias porque toda esta restitución hoy se puede dar en la base de la cruz, en la base de la muerte de tu Hijo por cada uno de nosotros. Gracias una vez más por el perdón de nuestros pecados. Gracias, Señor, porque en la cruz podemos tratar con este pecado, para que así tú también puedas tratar con las consecuencias de este pecado y nos traiga restitución. Gracias porque la sangre de Jesucristo nos lava y nos limpia de todos nuestros pecados. Gracias porque tú nos das vida eterna a través de tu muerte y tu resurrección y nos das vida abundante por medio de tu Santo Espíritu hoy. Gracias, Señor. Declaramos tiempos de restitución, tiempos de restauración, tiempos de redención para cada una de nuestras vidas, para cada circunstancia. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús hemos orado. Amén.